También se diseñó y se llevó a cabo una capacitación en la que participaron una importante cantidad de funcionarios de entidades territoriales, gobernaciones, municipios, sobre esta misma temática de la seguridad vial y los diferentes mecanismos de financiación, tratando de dejar en la conciencia de los entes territoriales la importancia de este tema, que como lo hemos hablado aquí un poco informalmente, uno cae en cuenta de la importancia de la seguridad vial cuando desafortunadamente es víctima de algún accidente. Y ahí es cuando le da valor a la seguridad vial. También nos acompañan colegas de la Financiera Nacional de Desarrollo, la FDN, y de Findeter, entidades que tienen esa capacidad de pensar en proyectos y sobre todo financiar proyectos. Así que pues muchas gracias por la asistencia y la participación. También estamos aquí ya comenzando, Liliana Pineda, Marta Gutiérrez y Carlos Torres, con quienes vamos a desarrollar esta temática de una manera muy sencilla, que todos la entendamos, porque realmente el mensaje es importante en este importante tema. Mi nombre es Rodrigo Almeida y pues yo creo que comencemos entonces con nuestra actividad. Creo que entonces, Carlos, por favor, comencemos. Bueno, muy buenos días a ustedes. Yo pienso que ya todos tenemos claro que la seguridad vial es un problema que nos atañe a todos. Tenemos claras las cifras, sabemos que pues en este país estamos poniendo muertos casi 4.000, 7.000 al año, que es una cifra realmente absurda. Y entonces nos devolvemos hacia atrás. ¿Qué hacer? ¿Cómo llevar a buen puerto el tema de salvar vidas? Entonces empezamos a pensar en que una cosa que tenemos que tener absolutamente claro es que esto tiene que abordarse desde todas las aristas. Ayer en una conversación que sosteníamos decíamos, oiga, qué bueno sería que nosotros llegáramos a una EPS cuando llegamos a la cita médica, mientras que debemos allá pasar los turnos y estamos allá pendientes, aburridos, esperando que llegue algún día nuestro turno, debería estar pasando un video diciendo, usted es parte de la seguridad vial del país, usted es un actor vial. Solamente con ese cambio podríamos hacer grandes cambios en la sociedad. Pero todo esto va anidado a tener una política un poco más global, un poco más grande. Entonces aquí es donde empezamos a decir, listo, todo esto es muy chévere, pero ¿y cómo financiamos eso? Que es parte central de este tema. Entonces nosotros tenemos como tres grandes mecanismos, ¿cierto? Digamos que por una parte tenemos los fondos temáticos, que son los que ya conocemos, el BID, la CAF, Banco Mundial, Naciones Unidas. Tenemos otro que es muy chévere y que nos gustaría a todos entrar, que son los fondos filantrópicos. Ejemplo, Fundación Bloomberg, que todos decimos, oiga, qué chévere que nos den plática sin que yo tenga que devolverla y sin que yo tenga que poner plática. Eso sería como el mundo perfecto. Y el otro son mecanismos innovadores para estas actividades. Entonces, hay mecanismos innovadores, ahí es donde entramos también en un choque, digamos, en un choque legal por parte nuestra. Y ese choque legal fundamentalmente es que por más de que nosotros queramos implementar mecanismos de recaudo de todo esto, esto tiene que pasar por Congreso de la República, norma, y ahí tenemos grandes escollos. Entonces, ahí nos devolvemos un poco a los dos anteriores. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es lo clave para iniciar cualquier proceso de estos? Pues lo primero es tener la importancia de la seguridad vial. O sea, nosotros tenemos que tener equipos que vivan, sueñen, respiren, transpiren, se trasnochen, sueñen y se vivan la seguridad vial, que se vuelvan obsesivos con esto. ¿Por qué? Porque en la medida que se tiene ese equipo así fuerte, es que nosotros podemos empezar a buscar esos mecanismos. Lo segundo, tener claro que solos no vamos a llegar. Y aquí me quiero detener en esto. Algunos de los ejemplos que vamos a ver ahorita
nos van a hablar, por ejemplo, de la ciudad de Bogotá. Claro, Bogotá tiene unos equipos muy grandes, muy fuertes, muy robustos. Y los pequeños municipios difícilmente podemos llegar a tener, digamos, un municipio pequeño con problemas de seguridad vial altísimos. Toda la infraestructura administrativa del municipio, incluyendo alcaldía, de todas sus secretarías, no alcanzan a ser tan grande como el equipo técnico que tiene Secretaría de Movilidad de Bogotá para construir todos sus planes de desarrollo e innovación. Entonces, ahí tenemos que empezar a dialogar con el vecino, con el departamento y empezar también el recorrido a buscar dineros internacionales para ese primer paso, que va a ser el apoyo técnico. Lo tercero, empezar a mirar todos estos fondos de inversión. Entonces ya, una vez tenemos claro dónde está nuestro problema, tenemos claro cómo lo diagnosticamos, cómo lo justificamos, cómo lo sustentamos, tenemos claro cómo podemos construir planes, proyectos, programas y demás, acompañados con financiamiento extranjero o acompañados con nuestros vecinos, ahí sí empezamos a buscar todo el tema de mecanismos de financiamiento internacional. Siguiente. Este ejercicio lo han hecho ciudades en varias partes del mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos resultados como Arte en Asfalto en México. ¿Qué hicieron en México? Empezaron a recibir dineros de Fundación Bloomberg para hacer modificaciones en vía, que era básicamente hacer urbanismo táctico, acupuntura urbana, para empezar a hacer pequeñas modificaciones que empezaran a impactar en la movilidad y en la seguridad vial. Ese tipo de cosas, esas son las que empezó a apuntarle la Ciudad de México. Y ustedes dirán, oiga, pero Ciudad de México es Ciudad de México. ¿Por qué empezaron con cosas tan pequeñas? Ojo, hay un camino que seguir en el financiamiento internacional. No quiere decir que porque su idea sea innovadora, su idea le apunte a salvar el 100 de 100 de las vidas que se están perdiendo en su municipio, un fondo de inversión grande le va a decir tome el dinero. No, hay que hacer un recorrido. Esto no es un camino de 3 meses, 6 meses, no, esto es un camino de largo aliento. Esto es una carrera larga. Ahora, hay ciudades como Bogotá, Buenos Aires, México que reciben asistencia técnica. Eso es lo primero que nosotros tenemos que apuntar. Oiga, yo tengo mi problema que es este. Desafortunadamente no tengo el espacio técnico para poderlo dilucidar. ¿En qué me puede ayudar Bloomberg, Naciones Unidas, todos estos organismos? Ok, empecemos por aquí. Yo le puedo dar a usted un apoyo técnico basado en especialistas que genere capacidades técnicas en su municipio. Y ahí es donde empezamos con el tema de la competencia de largo aliento. Ya después de esto, podemos empezar a saltar a otras fuentes de financiamiento un poco más de filantropía, como por ejemplo Fundación Bloomberg. Bloomberg destina más o menos $240 millones en 30 ciudades del mundo. De hecho, aquí en Colombia lo está haciendo con Bogotá. Creo que Bogotá salió ahorita de ese apoyo y lo está haciendo actualmente con Cali. Pero Bloomberg tiene una particularidad. No es que Bloomberg, uno llega a Bloomberg y diga, buenas, ¿cómo está? Haga un favor, señor Bloomberg, ¿será que usted me da plata? Eso no pasa. Bloomberg es una organización que lo que hace es que mira qué están haciendo las ciudades y a quien Fundación Bloomberg diga, oiga, estos están haciendo como cosas interesantes pero necesitan una mano, ellos van allá y le dicen, venga, yo lo apoyo. ¿Qué es lo que hay que hacer para eso? Pues hay que documentar, hay que medir, hay que hacer una cantidad de cosas en ese trayecto. Siguiente, por favor. Entonces, aquí es donde viene como todo nuestro tránsito, el tránsito que generalmente han llevado las ciudades. Entonces, tenemos altas tasas de accidentalidad y aquí es donde empezamos. ¿Por qué se dan las tasas de accidentalidad? Ahí tenemos que empezar a mirar metodologías internacionales. Existe una metodología que se llama IRAP, que es una metodología que clasifica cómo organizar, cómo definir, cómo determinar, cómo cuantificar absolutamente todo. Ahí sí, como decía la abuela, en cartilla coquito, nos explica cada una de esas cosas y a través de ellos podemos nosotros empezar a documentar todos estos procesos. De ahí empezamos a saltar a diferentes organismos internacionales, que ese tema no lo voy a tocar porque les van a contar ahorita cómo ha sido ese tránsito, cómo se llega a tocar esas puertas, que sí es posible, no es imposible. ¿Que es largo y dispendioso? Sí, pero no es imposible. Siguiente. Entonces aquí tenemos básicamente como tres grandes fuentes de financiamiento. Uno, tenemos bonos sostenibles.
Bogotá acaba de lanzar uno que es Bonos Verdes. Aquí nos van a contar mucho más a fondo cómo fue esa experiencia de Bonos Verdes. Tener financiamiento local, esto es clave. Miren, nosotros no podemos pretender que otros vengan y nos solucionen el problema a nosotros si nosotros no ponemos. Es decir, yo como alcalde no puedo decir, oiga, venga Bloomberg, venga Naciones Unidas, venga y solucióneme el problema de mi municipio que tengo alta accidentalidad vial en motocicleta. ¿Y usted qué está haciendo? Le estoy poniendo el problema. No, eso no funciona así. O sea, ¿qué estoy haciendo yo como municipio? Estoy haciendo acciones en vía, estoy haciendo promoción, estoy haciendo capacitación con lo que tengo. Pero yo tengo que demostrar qué es lo que estoy haciendo. Y ahí es donde muchos fallamos. Documentar eso y documentarlo a través de enfoque académico. Ahí nos podemos pegar de las universidades. Yo les comentaba que hace tal vez 10 años la Universidad de los Andes participó en un concurso, creo que fueron 3 concursos, pero hubo uno en particular que fue en Alemania. Y en Alemania ellos lo que hicieron fue presentar una propuesta para tomar metodologías de medición de impacto ambiental y gases de efecto invernadero. A los alemanes les dijo, oiga, nos parece chévere, nos interesa. ¿Qué es lo que queremos de ustedes? Que su gobierno nos diga que va a adoptar esas metodologías y que le sirve a su gobierno. La Universidad de los Andes hizo todo el periplo por el ministerio finalmente le dijo, oiga, sí, a mí me interesa esa información como ministerio. Dieron la carta de autorización, el gobierno alemán avaló a la Universidad de los Andes, la Universidad de los Andes hizo su estudio y ese estudio finalmente redundó en el país. Eso mismo nosotros podemos buscar a través de las universidades, la academia. En Colombia existe una red de académicos dedicados exclusivamente a pensar en seguridad vial y movilidad. Y ellos están ávidos de buscar sitios donde imponer, donde sentarse a estudiar, donde sentarse a analizar. Claro, ustedes dicen, no, pero es que todos se concentran en Bogotá, Cali, Medellín. Oiga, postule su municipio. Diga, mire, yo tengo un municipio con estas características. Hablábamos esta mañana un ejemplo de Villa de Leyva. Villa de Leyva es un municipio que en un fin de semana le pueden llegar 100,000 vehículos. Pero es un municipio que internamente tiene registrados 500 vehículos. Es un municipio que podría perfectamente ser un nicho de investigación y de estudio y de análisis muy interesante para cualquier universidad. Ahí el cuento es hacer el ejercicio, ir a la universidad y decirle, venga, mire, le presento a mi municipio. Mi municipio tiene estas características. Quiero que usted me ayude. Apóyeme con eso. Y muy seguramente se va a sentar alguno de los investigadores con su equipo de gente a hacer todo este proceso. Y por último, pues teníamos el tema de la creación de fondos y derivados especiales legales a través de los cuales nosotros podamos recaudar dinero. Nosotros sabemos que en Colombia cada vez que se impone un comparendo, eso se tiene que ir directamente a seguridad vial. Digamos, eso dice la ley y eso dice el mundo perfecto, pero la realidad es completamente diferente. O sea, aquí nosotros colocamos un comparendo que vale 100 pesos, entonces 10 pesos van para la Federación Nacional de Municipios. Si yo tengo convenio de recaudo con alguna entidad o algún organismo, eso se come otra porción y se me queda a mí más o menos el 45% de mi municipio, más o menos. Y resulta que nosotros en Colombia somos tan buena pagas que nos toca empezar a hacer procesos ejecutivos y esos procesos ejecutivos cuestan, demoran y tardan y muchas veces terminan en decretando la prescripción de la cartera. Entonces resulta que los dineros que se van por ahí terminan siendo muy pocos en los municipios. Muchos municipios dicen, oiga, no, yo lo que quiero entonces es poner un organismo de tránsito en mi ciudad. Voy a iniciar todo el proceso de tránsito de poner un organismo de tránsito en mi ciudad. Y empiezan a darse la competencia con las grandes ciudades. Lo vemos esta semana aquí en Bogotá y Cundinamarca. Es que usted se me está llevando la matrícula de los de Bogotá. Es que usted está llevándose para allá. Usted me quitó a mí la posibilidad de ingreso y empezamos en unas dualidades muy fuertes. Entonces, esos caminos realmente son largos, oscuros, dispendiosos y tortuosos. Buscar, por ejemplo, a través de estampillas en el municipio es muy complicado. Y mucho de estos dineros van directamente al control del tráfico vehicular.
Es decir, yo como alcalde, ¿qué hago? Lo poquito que me queda de estos dineros lo utilizo para pagar mis guardas de tránsito. Y en eso queda toda la seguridad vial. Control en vía. Punto. Pero mire que no estamos abordando la formación desde los estudiantes. Nosotros podríamos, desde el punto de vista de Secretaría de Educación, oiga, ¿por qué no nos sentamos con los docentes del municipio a hacer ejercicios de seguridad vial? ¿Por qué no nos sentamos con el empresariado del municipio a hacer ejercicios de seguridad vial? Empezar a ser muy creativos en ese tipo de cosas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos que esto es un camino largo, sinuoso, pero en la medida que todos lo tengamos claro, va a ser mucho más eficiente el tema. Entonces vamos a tener que buscar cartas de no objeción. Ojo, no todo se puede aceptar del mundo. Ojo, nosotros tenemos que contar con gobierno nacional sí o sí para el 100 de 100 de las cosas. Porque imagínese, por allá le llega a usted el gobierno ruso, por poner un ejemplo. Yo le voy a colocar a usted la seguridad vial del municipio de Guatavita. Y entonces todos aquí felices, oiga, mire, me llegó la plata del gobierno ruso, no sé qué, Y resulta que es un dinero que no puede entrar al país porque está metido en la lista FAC. Entonces, aquí es donde tenemos que empezar a mirar qué cartas de objeción podemos tener sí o sí de los gobiernos. Tenemos que mirar hoy temas de cumplimiento de salvaguardas sociales y ambientales. Ojo con esto. Nosotros nos pueden llegar aquí cosas loquísimas. En el mundo hay cosas supremamente locas, pero que a la hora del té no se pueden implementar acá por temas ambientales y sociales. Y esto aquí es un tema que nos puede echar abajo un proceso largo, ¿cierto? Y también derribar las ilusiones de lo que tenemos. Cuando vayamos a hacer contratos de alianzas público-privadas, también tenemos que tener muy claros los equipos ahí. Es importante en esos puntos que cómo podemos nosotros robustecer técnica, financiera y sobre todo legalmente esos temas. Clave, pero supremamente clave. Cualquier organismo, cualquier entidad que llegue a mi municipio, así me listo, yo le pongo a usted la plata, le pongo los técnicos, le pongo todo, venga, ¿qué me va a quedar a mí como municipio? Aparte del ejercicio, yo necesito que usted me transfiera conocimiento. En la medida que usted me entrega mi conocimiento, yo lo que puedo hacer es ir incrementando ese conocimiento y apoyarme en otras fuentes. Pero no los deje ya solitos como una cajita negra. Explótelos. Ponga a sus técnicos, ponga a sus profesionales allá a que se metan de cabeza en eso. Otro ejercicio clave, la implementación de datos. Capturemos datos por todo. O sea, dónde fue el accidente, cómo fue el accidente, qué condiciones, todo esto. La red de observatorios de seguridad vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es clave en eso. Ellos están ávidos de implementar observatorios en todo el país, porque es clave que a través de esto nosotros podamos no solamente saber qué está pasando, sino poder tomar decisiones de política pública. Yo no puedo plantear una solución si no tengo datos. Eso es una cosa imposible. Y por último, basémonos en metodologías de análisis internacional de registro, como la metodología IRAP. Estas son metodologías que ya existen. Decía la abuela, la rueda ya está inventada. ¿Qué es lo que hay que hacer con la rueda? Ponerla en un carro, en una bicicleta, en una carreta, en un tren, en un avión. Eso es lo que tenemos que hacer, es cómo movemos a partir de eso. Siguiente, por favor. Si quieres, siguiente. Y lo último que sé, que es como la llave clave. Ya digamos que hicimos un gran esbozo así rapidísimo, pero ahorita que les van a contar como unos lugares de financiamiento muy grandes, pero estos son claves porque son iniciativas globales en las cuales hay dineros interesantes. Por ejemplo, la Fundación Bodnar. La Fundación Bodnar es una fundación suiza y está apoyando todos los temas de mejora de salud, bienestar de los jóvenes en las ciudades secundarias. O sea, esto no está pensado para Bogotá, está pensado para Cali, para Medellín, para Bucaramanga, para todas estas ciudades que son más pequeñas. Y ellos están concentrados en mejorar la calidad de vida de ellos. La Agencia de Cooperación Alemana, conocida como la GIZ, también que tiene programas para fomentar la paz, sostenibilidad y desarrollo, tiene una línea dedicada exclusivamente a movilidad. O
Entonces, con ellos se pueden hacer cosas muy chéveres y hay que sentarse a trabajar con ellos, pero ellos les brindan a ustedes parte del apoyo técnico. Ellos en algunas ocasiones, inclusive yo he viajado con ellos donde me llevan a ciudades a explicar, venga, cuéntele a esta gente cómo se hace esto. El GDSI. El GDSI es un organismo, una organización internacional que en este momento, para quienes quieran implementar temas de bicicleta, seguridad vial en bicicleta, tiene dinero disponible. Porque su preocupación número uno es garantizar que en la ciudad de las personas se muevan en bicicleta de manera segura. Y ellos le están apostando mucho a eso. Y tienen unos planes y unos programas chéverísimos. El GRSP, que ellos son encargados exclusivamente de abordar temas de muertes en vía. Cómo se dio, por qué se dio, cuándo se dio y cómo mitigarlos. Es casi que si nosotros tuviéramos un observatorio de seguridad vial, nos podríamos pegar casi allá a buscar recursos. La Fundación Rockefeller. Fundación Rockefeller pues tiene un fondo supremamente grandísimo, creo que son como 600 millones de dólares, si mal no estoy, y financia proyectos de ambiente, salud y seguridad y desarrollo económico. Y el último, que es la iniciativa Bloomberg, que casi es como la que conocemos todos. Entonces, estas son las llaves que nos van a abrir como a nosotros esos candados. Estos son organismos, digamos, privados que hoy día cuentan con dinero. Y lo mejor, la última cuña, como para que vean que la cosa no es imposible. Hoy, en Cali, todos estos organismos están metidos en Cali trabajando. Cali, Colombia. Entonces, no es imposible. Es simplemente sentarnos, pues, meterle un esfuerzo fuerte y hacerle para adelante. Hasta aquí les cuento las llaves. Ahorita les van a contar cómo se abren los candados. Llegar a decir, aquí le traigo mi problema. Yo tengo que llegar a mostrar cómo puedo llevar a cabo un proyecto que sea sostenible, financiable y que sea ejecutable. Tengo que tener una visión clara de qué es lo que voy a mejorar tanto en mi territorio o en la nación. Entonces, debo tener en cuenta que estos proyectos deben afectar positivamente el desarrollo de mi comunidad. Tengo que proponer algo que sea realmente de impacto y tengo que ver mi marco fiscal para que estos proyectos sean sostenibles no solo en la financiación, sino que cuando ya esté en la ejecución, el proyecto pueda estar viviendo dentro de la ejecución como tal del proyecto. Entonces, como decíamos, digamos que como puntos básicos, tenemos que tener la alineación de requisitos financieros, una integración de capacidades locales, porque no puedo yo presentar un proyecto si definitivamente no tengo la capacidad ni para planear, ni para proponer, ni para ejecutar. Y tengo que tener para esto un fortalecimiento institucional. Siguiente, por favor. Siguiente. Otra vez, siguiente. Entonces, ¿cómo estructurar un proyecto? Entonces, tengo que tener una relevancia y una alineación estratégica, que era lo que les decía. El proyecto debe responder a una necesidad clara de desarrollo. Para el caso específico, digamos que nos atañe la siniestralidad, es un tema que efectivamente tenemos que tener en el radar, lo que nos contaba Carlos. Podemos decir cómo podemos afectar o mejorar los temas de siniestralidad en mi territorio. Tengo que tener una viabilidad técnica, esta debe contar con una factibilidad técnica en mi proyecto, para que me demuestre la solución y que demuestre también que este proyecto que yo estoy proponiendo realmente va a impactar y va a traer una solución. Tengo que tener un diseño de actividades, un cronograma y unos recursos necesarios para poder llevar a cabo mi proyecto. Tengo que tener una sostenibilidad financiera, tengo que tener un modelo financiero que asegure la operación y el mantenimiento de mi proyecto, tengo que tener una identificación de la fuente de ingreso, tengo que saber si mi proyecto va a estar apalancado con recursos nación, con recursos del territorio, con recursos banca multilateral, ¿sí? ¿Cómo voy a apalancar yo este proyecto? ¿Cómo son los mecanismos de recuperación de estos dineros? Si voy a tener algún tema, por ejemplo, de beneficio de costos por algún tipo de sanción que me genere un retorno y así poder garantizar mis recursos.
Siguiente, por favor. Tengo que tener un impacto social y ambiental. La evaluación de impacto social tiene que tener claro los beneficios para la comunidad. Eso es supremamente importante para todos los proyectos que van a pedir cofinanciación. Las comunidades vulnerables, ahí es donde también volvemos al punto que también nos mencionaba Carlos. ¿Cómo puedo yo mejorar a mi comunidad? ¿En qué está fallando? ¿Cuáles son los aspectos que puedo yo tener en cuenta para mi proyecto? Tienen que tener un cumplimiento de estándares ambientales. Para los bancos y para las entidades cooperantes son muy importantes las salvaguardas ambientales y sociales. Para ellos es muy importante que el proyecto garantice el bienestar de la comunidad que va a estar afectada, digámoslo, por la ejecución del proyecto. Si yo voy a tener un proyecto de infraestructura vial y voy a tener que comprar determinados predios para poder ampliar vías, para poder hacer infraestructura, debo garantizar a mi comunidad que efectivamente van a poder reubicarse, que los precios de compra de esos predios van a estar en los estándares del comercio, que no van a salir afectados. Para los bancos es muy importante que realmente haya un equipo capacitado y unos manuales que me resguarden este tipo de actos ambientales y sociales. La capacidad institucional. La entidad ejecutora debe tener sí o sí una capacidad técnica y administrativa para poder ejecutar los proyectos. La existencia de marcos legales. Tengo que tener en cuenta el marco regulatorio. Si efectivamente yo voy a hacer o voy a obtener un financiamiento de la banca multilateral, debo tener en cuenta cómo va a ser mi comportamiento legal en la suscripción de contratos, de consultores que voy a tener a cargo de mi proyecto y cómo voy a manejar también la contratación o la parte administrativa de mi entidad. Tengo que tener un monitoreo y una evaluación. Claramente debo tener unos indicadores que me generen pues una evaluación del impacto que está realmente teniendo el proyecto. Los proyectos uno los planifica esperando tener un éxito total, pero dentro de la estructuración y la planeación podemos encontrarnos con situaciones que de pronto nos puedan dar a entender que vamos a tener no tan la expectativa que podíamos haber generado al crear el proyecto, y tenemos que tener unas evaluaciones claras para poder llevar si efectivamente cumplo, no cumplí, cómo lo puedo mejorar. Y eso tiene que ser a través de un plan de seguimiento y evaluación para ambas partes, tanto para los cooperantes como para la entidad que me está generando el proyecto. Aquí tenemos como un mapa conceptual para tener un poco más en claro las pautas para obtener un proyecto elegible, que es el marco lógico de teoría del cambio, es decir, en qué va a beneficiar realmente mi proyecto. La gestión de riesgos y mitigación, cómo voy a manejar todos los riesgos que me pueden generar la ejecución del proyecto, la viabilidad técnica, financiera y ambiental, y el diagnóstico sólido de planes nacionales. Ahora vamos a entrar al fortalecimiento de capacidades locales, que es, digamos que el punto de partida de nuestra siguiente panelista, y es el diagnóstico de capacidades institucionales. Yo debo evaluar las brechas que tiene mi entidad. Debo saber si realmente mi entidad cumple o tiene la capacidad técnica, administrativa para proyectar, planear, ejecutar un proyecto. Tengo que evaluar si cuento con las personas capacitadas técnicamente para poder estructurar un proyecto. Tengo que tener un diseño para saber cómo puedo proponer cerrar esas brechas, porque dentro de la estructuración puedo yo decirles definitivamente mi territorio no tiene la capacidad, yo no cuento ni con recursos para contratar expertos, ni cuento tampoco con esos expertos para llevar a cabo mi proyecto, mi estructuración. Entonces puedo buscar una cooperación que me financie, que me ayude con la contratación de ciertos expertos para poder apalancar esa planeación de esos proyectos. Cuando lo que nos decía Carlos, hay unas líneas de los entes cooperantes y yo ya tengo más o menos determinado mi proyecto, quiero mejorar mi estructura vial para evitar tanto siniestro a peatones
por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿pero qué me hace falta? Necesito realmente tener un equipo que genere capacitaciones a mis ciudadanos respecto de cómo utilizar las vías, tengo que tener más infraestructura, tengo que tener señalización, entonces puedo tocar las puertas en un ente cooperante para que en primera medida me ayude a estructurar este tipo de proyectos. Luego ya tener el aspecto financiero más definido que incluso puedo obtener también vía cooperación para poder plantearle a mi gobierno que podamos generar unos recursos específicos para llevar a cabo X proyecto. Los mecanismos de alineación entonces son capacitaciones dirigidas, talleres prácticos, eso también lo puedo buscar con entidades cooperantes, puedo apalancar políticas de adquisiciones, las salvaguardas ambientales, tengo que hacer una creación de manuales, los manuales financieros, los manuales de salvaguardas ambientales y sociales, para poder adquirir y tener una asistencia técnica. Tengo que tener una estrategia de comunicación y gobernanza. Para esto es necesario, para todo proyecto es necesario que las entidades tengan una gobernanza, sepan cómo se va a articular el proyecto, quién va a dirigir, quiénes van a ser o a colaborar con nuestras capacidades técnicas, cómo va a ser el desarrollo del proyecto como tal. Tengo que tener unas mesas de trabajo periódicas con el financiador y con mi entidad para articular cómo quiero yo el proyecto. Tengo que tener unos indicadores compartidos, unas métricas que tanto al cooperante como a la entidad le sean identificables para poder desarrollar el proyecto. Y la narrativa tiene que ser común. Tengo que tener claro efectivamente cómo voy a ejecutar el proyecto y en el tiempo. Este también es como el resumen de lo que tenemos que tener en cuenta para el fortalecimiento de las capacidades técnicas locales. Entonces tengo que tener la capacidad técnica y administrativa, tengo que tener la gobernanza y la claridad de los roles. La innovación y la gestión del conocimiento ahora es básica para todo tipo de administración, que nos va a ayudar a mejorar realmente las capacidades administrativas, la transparencia y la rendición de cuentas, y la cultura organizacional y el liderazgo dentro de nuestra entidad territorial. Bueno, doy paso entonces a... agradecer la invitación a la Universidad Distrital, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y a ustedes que están participando de este evento, agradecerles también su presencia. Bueno, primero arranco por contarles la organización que estoy representando, si me acompañan con la presentación. Es la Red Latinoamericana de Movilidad Urbana Sustentable, CIMUS. Quien les habla, soy la secretaria general de la red y es la red especializada justamente en movilidad urbana sustentable de América Latina. Trabajamos con los gobiernos nacionales y subnacionales, pero también dentro de un ecosistema de actores privados. Es muy importante, trabajamos con operadores públicos privados, el sector privado y la industria a nivel global, porque entendemos que solamente articulando a todos los actores podemos generar una transformación del transporte público hacia una movilidad urbana sostenible, segura, inclusiva para todos y para todas en condiciones de seguridad. Nuestra red está presente en 14 países de América Latina, son más de 80 ciudades con quienes trabajamos y básicamente tenemos, si me acompañas con la presentación, desde un enfoque muy práctico y resolutivo, que creo que es el mayor valor que tiene nuestra comunidad, esa red especializada, es que trabajamos y documentamos las lecciones aprendidas, no solamente las buenas prácticas y casos de éxito, sino aquellos donde ha sido tan complejo el aprendizaje, tan difícil poder sacar un proyecto, pero es donde al final creo que hay un cúmulo de conocimiento muy interesante. Y ahí rápidamente nuestra red tiene desde la línea de asistencia técnica, acompañamos a los gobiernos en implementar sus desarrollos. Tenemos una promoción muy importante y creo que es un tema retador de lograr generar
política pública en movilidad urbana sustentable a través de los gobiernos. Para eso tenemos el libro blanco de la movilidad urbana para América Latina, que se convierte en el libro orientador para que cualquier ciudad pueda implementar políticas de movilidad urbana sustentable. La otra parte, y creo que es parte de lo que nos tiene hoy aquí acompañándonos, es que gestionamos el conocimiento desde muchos ámbitos, desde hacer documentar las experiencias, pero también intercambiarlas a través de muchas actividades, y algo fundamental es generar capacidades técnicas en los equipos, en los gobiernos, con el sector privado, trabajar en estas capacidades técnicas con la academia, que es un actor fundamental. Pues bien, nosotros como red, y si me acompañas, nosotros como red latinoamericana venimos trabajando el tema de seguridad y vista no solamente desde seguridad vial, sino desde un tema de salud pública. Y como pueden ver en este primer slide, no es un tema que solamente nos está atañendo a Colombia y pues digamos nuestro evento está muy enfocado a Colombia. Es una problemática mundial, y aquí quiero llamar la atención de todos ustedes, es porque el tema de salvar vidas es un tema de política pública global. Y por eso las organizaciones como las Naciones Unidas, como la Banca Multilateral, los gobiernos están enfocando acciones, financiamiento para atender esta problemática. Como ustedes pueden ver en la imagen, los siniestros viales son los que es la mayor causa de muertes y de lesiones que se está generando a nivel mundial. Ataca el 3% del Producto Interno Bruto. Imagínense si logramos avanzar hacia sistemas de movilidad urbana sostenibles, cómo podemos realmente bajar ese impacto tan alto en los ingresos de nuestros países. A nivel mundial son más de 1.3 millones de muertes que están agobiando al mundo, y a nivel básicamente de ciudades, cada 24 segundos está muriendo una persona en nuestras ciudades. Esto aproximadamente está en un rango entre 20 y 50 millones de personas que están sufriendo traumatismos por incidentes viales. Es un tema que por eso no solamente lo vemos como un tema de seguridad vial, es un tema de política pública a la cual los gobiernos le deben atender, no solamente desde la política, sino desde el financiamiento. Más de la mitad de los fallecidos son usuarios vulnerables, niños, ancianos, personas adultas mayores, personas con alguna situación de discapacidad. Los motociclistas, que como ustedes están viendo, están creciendo de una manera desordenada en el mundo, no es solamente en Colombia o en ciudades costeras. Esto ya es una problemática sobre la cual creo que nos ganó en muchos territorios sin tener todavía los marcos regulatorios para poner en conducta este actor vial. Y finalmente, la primera causa de muerte, lamentablemente, son los niños entre 3 y 14 años en zonas circundantes a colegios, centros de salud, que es, creo, una radiografía de problemática que nos tiene realmente abocados a cómo lo vamos a resolver. Y con esto fue justamente uno de los objetivos de la agenda global, de llamar a los países que hacen parte de la OCDE, de Naciones Unidas, en poderlos involucrar en los objetivos de desarrollo sostenible, con unos objetivos muy claros de reducir por lo menos el 50% de muertes y de lesiones al 2030. De esos 17 objetivos de desarrollo sostenible, 2 han sido sobre los cuales los territorios vienen enfocando los planes de acción para contener esta terrible pandemia que tenemos de muertes. Es el objetivo 3, que justamente busca ciudades saludables y cómo reducir ese número de muertes y de lesiones. Y el objetivo número 11, que tiene que ver con lograr ciudades sostenibles, ciudades, y aquí creo que el tema de movilidad urbana sustentable, segura, inclusiva, buscar apalancar proyectos
proyectos cada vez de movilidad baja en carbono es lo que va a permitir tener ciudades saludables. Y un tema no menor es cómo lograr generar políticas de desarrollo sostenible orientados al transporte para generar espacios vitales, seguros y obviamente para que estos sistemas de transporte que se convierten en esa columna vertebral y los vasos que conectan a las ciudades puedan ser vías seguras o sistemas seguros. A partir entonces de esta agenda global, algo muy importante, y me gusta mucho esta imagen porque creo que resume al final la política global de salvar vidas, y fue justamente el plan mundial que se firma en Estocolmo, que da una cobertura de objetivos de reducir hasta la mitad las muertes, que va al 2030, es la hoja de ruta que se convierte para los gobiernos tanto nacionales como subnacionales de cómo lograrlo. Y ahí ustedes pueden ver, primero, el qué hacer. El qué hacer, todos estos acuerdos de Estocolmo fijó esa hoja de ruta muy clara donde da 5 pasos para hacer sistemas seguros. 1, cómo lograr planificar ciudades a través de sistemas integrados multimodales seguros. Lo segundo es cómo lograr una infraestructura segura. Y ahí conecto lo que Carlos nos estaba mencionando de la metodología IRAP, que es justamente la que busca definir carreteras seguras con estrellas de 3 y 5 que le permite, digamos, denotar cuáles de esas carreteras para nosotros como usuarios o actores viales tienen las garantías de infraestructura y de tecnología para ser vías seguras. Lo otro no menor es lograr tener usuarios seguros. Y aquí creo que hay un tema fundamental de cómo lograr capacitar, sensibilizar esas campañas que a veces vemos a través de la televisión donde usted puede ser el próximo muerto o ver un muerto y decir usted puede salvar vidas porque puede ser su hijo. Son, digamos, imágenes fuertes, pero que al final necesitamos generar conciencia y solamente creo que es a través de esas campañas de educación, de pedagogía. Y el otro punto que es muy importante es cómo lograr una atención post algún accidente que garantice justamente la vida de las personas. El otro componente importante es cómo hacerlo, y en esa hoja de ruta que ya mis compañeros que me han precedido lo han manifestado muy claro. Primero que todo, nuestros gobiernos, nuestros países deben desarrollar política pública de Estado para darle lineamiento, para darle esas competencias derivadas a las ciudades, a los territorios. El marco legal es muy importante donde la política de seguridad vial sea un objetivo claro a reducir. Es decir, debemos fijar indicadores, hacer métricas fundamentales para lograr hacerle seguimiento. Y claramente la tecnología, la data, hace parte de todos estos modelos de desarrollo. Y como lo mencionabas muy bien tú, Liliana, el tema de capacidades técnicas, pero creo que es una de las debilidades más grandes que tenemos, sobre todo en las ciudades o en nuestros territorios pequeños, intermedios, donde no tienen una robustez institucional con expertos, con técnicos, en fin, creo que ahí viene ya, si empezamos a hablar de los grandes desafíos, este es uno no menor. ¿Y cómo hacerlo? Que es la otra parte, ¿no? El cómo lograr hacerlo, aquí es un esfuerzo de todos. Si ustedes recordarán la filosofía de la pirinola, ¿no? Donde todos ponemos, todos ganamos. Por eso este encuentro no solamente une a los tomadores de decisiones en los territorios, los secretarios de movilidad, sino también a la academia, a ustedes como financiadores, banca privada. Me gusta que está aquí el Banco de Occidente, Findeter, que está FONADE, o sea, la banca multilateral, la sociedad civil. Si no nos unimos, es muy complejo resolver un problema que es de todos, ¿sí? Siguiente, por favor. Y al final, ya lo mencionaba Liliana muy bien, cómo lograr hacer esos proyectos. Y ustedes como secretarios de movilidad, ustedes líderes, gestores de sus ciudades, es fundamental que estos proyectos recojan estos 5 pilares de lograr sistemas seguros que fueron los que les mencionamos, y lograr tener
un usuario seguro, es decir, bien informado, vehículos seguros, es decir, dotados de tecnología, infraestructura segura que esté con la metodología IRAC, y lo repetiremos, Carlos, porque es muy importante de poder dotar esta infraestructura segura y el de poder tener un servicio post de cualquier situación. Si ustedes, señores, señoras, enfocan sus proyectos en estas 5 áreas que son finalmente los resultados del Plan Marco de Acción por la Seguridad Vial, ahí la banca multilateral de cooperación va a estar dispuesta para apoyarlo. La siguiente imagen ya me permite entrar en concreto con la arquitectura, y aquí yo quisiera, finalmente, como dicen, una imagen lo dice todo, ¿no? Esta imagen recoge toda la arquitectura de financiamiento internacional y de cooperación bilateral en 4 niveles. Una primera parte es los contribuyentes, y ahí claramente están el gobierno a nivel nacional, subnacional. Como ustedes pueden ver, hay actores que los apoyan a ustedes como decisores, como la OCDE, las Naciones Unidas, el sector privado y la filantropía. Ya muy bien nos lo explicó Carlos, que Bloomberg y que muchas organizaciones, C40 y demás, están justamente apalancando este tipo de iniciativas. Y hay un mercado de capitales muy interesante. Las aseguradoras se convierten en un actor financiador muy importante que lo debemos sumar a la hora de poder estructurar los modelos financieros. Y hay un bloque fundamental, y es cómo dentro de esa arquitectura debemos partir, como les decía, de esa política global a la local. Es decir, cómo desde el Plan Mundial de Seguridad Vial, cómo a través de el encuentro en Estocolmo fijó una política de lograr sistemas seguros, cómo a través de la metodología de IRAP, que es esta de clasificar a las carreteras como seguras, y cómo a partir de unas metodologías específicas hay ya todo un marco, una estructura que les permite a ustedes como gobiernos, como ciudades, poder orientar sus proyectos, sus políticas internas. Y aquí el otro actor fundamental es la banca multilateral. Tanto el Banco Mundial como el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF, como el Banco Interamericano de Desarrollo, han venido diseñando no solamente áreas específicas que a ustedes los acompañan, sino que también han destinado recursos muy importantes. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de Bogotá, donde logró ser la primer ciudad en América Latina de lograr un bono verde financiado por CAF de $200 millones para poder financiar y apalancar proyectos de seguridad vial. Y hay otros que son los mecanismos innovadores, que en la siguiente slide la vamos a ver, pero no me quiero ir de esta imagen, porque el tercer o cuarto nivel de actores fundamentales están justamente nosotros, los receptores de esos recursos y de esos apoyos que están desde lo nacional, desde lo local, los operadores, el sector privado y, como les mencionaba, la sociedad civil, que también institutos, universidades, nosotros como RedSimus, que apoyamos y trabajamos con los gobiernos, pero también las universidades, y creo que esto que está haciendo la Universidad Distrital es sumar un actor valioso de capacidades técnicas a ustedes como tomadores de decisiones. Con la siguiente imagen, entonces, podemos ya identificar cuáles son esos opciones y esas alternativas innovadoras de financiar políticas de seguridad vial. Ahí ustedes pueden ver que cada uno de esos mecanismos de financiación innovadora internacional, como los bonos verdes sociales o los bonos sostenibles, están los requisitos habilitantes. No me voy a detallar, pero solamente quiero mencionarle que dentro de esos bonos está también los préstamos, están también los
bonos ligados a resultados, porque también esto es importante. Por ejemplo, Chía, que ganó un premio, un reconocimiento por reducir el número de muertes en la vía troncal que tenemos con Bogotá. Ahí justamente por esos resultados pueden acceder a créditos de financiamiento para fortalecer esas campañas que están haciendo. Y aquí no entra, ya lo mencionaba también Carlos, todo el esquema público-privado y las concesiones estandarizadas. Ya hay unos marcos que les permiten orientar a ustedes la implementación de este tipo de proyectos, y el crowdfunding y los fondos de impacto local, que ya es un mecanismo muy específico para los territorios. Con la siguiente imagen, entonces, ya empezamos a identificar cómo lograr acceder finalmente a estos recursos. A nivel país, yo creo que Colombia ha avanzado, es uno de los países que ha avanzado de manera importante en fijar una política pública que le ha venido dando lineamiento a los entes territoriales, pero que ahí no nos debemos quedar. Hay que fijar dentro de los planes de desarrollo local las políticas de seguridad vial con unas metas claras, con unos indicadores y, lo más importante, con mecanismos de seguimiento, porque, como lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, los casos exitosos de financiamiento internacional. Vamos a ver uno de ellos, y aquí me quiero apalancar, si me acompañas, gracias, con el diseño de Naciones Unidas, que es Irak. Esta es una herramienta, como les mencionaba, global, que ustedes pueden ver en la primera parte. Es una herramienta muy completa, porque no solamente les permite a ustedes, que pueden acceder a estos mecanismos, cómo lograr identificar que una vía tiene unos altos estándares de accidentalidad. También les permite hacer métricas y mediciones, poder construir sus propios indicadores, poder tener asistencia técnica y, lo más importante, acompañamiento en la implementación de cómo lograr carreteras seguras y calles seguras. Luego de esto hay unas iniciativas muy interesantes, que es material que les dejamos a ustedes para que puedan consultar, pero pueden ver algunos de los resultados que esta metodología, que es definida por la Organización de Naciones Unidas e implementada para cualquiera de las ciudades que puedan acceder. Son más de 100 países que ya han calificado carreteras seguras. Se han logrado 1.1 millones de kilómetros que ya están referidos como sitios seguros. Se ha logrado hacer un mapeo alrededor del mundo de más de 1.5 millones de kilómetros. Realmente son cifras muy importantes, y son más de 670 escuelas en 40 países que se están educando también a los niños para formar y evaluar justamente el cómo lograr estas infraestructuras seguras. Y bueno, más de 132 proveedores que han sido acreditados con la metodología, institutos, observatorios de seguridad vial, pueden acceder a este tipo de metodologías y ser realmente acreditados para poder acompañar a los territorios. El otro caso, como lo hemos ya anunciado, Bogotá. Y aquí quiero hacerme un alto. ¿Por qué es tan importante destacarlo? Primero, porque es la primera ciudad en América Latina en emitir un bono verde en el mercado internacional, que logró una colocación de más de 600 millones de dólares. Esto aproximadamente es 2.3 billones de pesos. Este fue un trabajo coordinado, transversal, entre varias carteras del distrito, un liderazgo muy importante desde el alcalde, sin lugar a dudas, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Hacienda Pública, Transmilenio, Secretaría de Movilidad. Entonces, si se dan cuenta, aquí hay que articular capacidades técnicas, capacidades financieras, voluntad política, voluntad y capacidades técnicas para lograr colocación de bono. ¿Quién
aportó, como ustedes lo pueden ver, aquí fue el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF, que dio un arranque de $200 millones para financiar esa política del Plan de Desarrollo de Bogotá Camina Segura, y ha logrado que estos recursos tengan una destinación específica para apalancar políticas de movilidad urbana sostenible, inclusivas y seguras, que va desde la ampliación de los carriles de BRT, desde también el metro, desde también toda la parte de ciclovías, de tener calles seguras. Y si ustedes ven, no solamente nos limitamos en seguridad vial, es ver proyectos integrales, holísticos, sistémicos y coherentes con la política de ojalá eliminar los muertos y lesiones en las vías. Este es caso Bogotá, otro ya casi cerrando, un caso muy interesante que se logra unir el Banco Mundial con la metodología IRAP para poder desarrollar bonos sostenibles. Esta fue una emisión de bono específicamente para temas de seguridad vial que han venido siendo implementados en varios países, sobre todo ciudades en Asia, en África, en Europa, que han venido teniendo una implementación muy importante. Y esto lo que ha permitido demostrar es que estos modelos sí permiten movilizar recursos de capital privado, y por eso es tan importante los bancos de primer nivel, no solamente trabajar con banca de segundo piso, sino también con todo este esquema de multilateral, ¿no? Y aquí, pues claramente se necesita cerrar la brecha de inversión necesaria para reducir a la mitad ese número de muertes tan altos que venimos teniendo. Y finalmente, el caso de otro de los modelos interesantes es cómo el modelo de América Verde es un apalancamiento de banca de primer piso con bonos verdes. Este lo realizó el Banco de Bogotá. Aquí en Colombia fue un financiamiento mixto que se hizo a través de bonos verdes dedicados para América Latina, con un monto muy importante para que a través justamente de financiar y acompañar a los gobiernos locales a través del Banco de Bogotá pueden acceder a créditos de financiación para proyectos de seguridad vial, también para proyectos de calles seguras o para poder inclusive adquirir flota eléctrica o baja en carbono. Banco de Bogotá hizo una inversión inicial de $10 millones en un bono que fue subordinado y sostenible, con un monto mayor que fue casi de $230 millones, justamente para apoyar a nivel nacional, y a escala regional va hasta el 2030. Se hizo una apuesta muy importante por emitir unos nuevos bonos de capital para lograr tener una mayor cobertura de países beneficiados. Entonces, cerrando, el mensaje final que les quiero decir es apostarle a política pública para poder implementar de manera concreta proyectos de seguridad vial que salven vidas. Es posible, hay recursos internacionales, hay recursos locales, y creo que el mayor desafío es trabajar en equipo, es en identificar los cooperantes y el poder desarrollar capacidades técnicas en estos territorios pequeños para poder acceder a estos recursos. Muchas gracias. Y veo también que hay una importante cantidad de personas conectadas, entonces, para quienes nos escuchan. Como, por ejemplo, Carlos, me llamó la atención de la exposición. En concreto, uno podría decirle al auditorio para qué hay recursos. ¿Qué financian esos recursos inicialmente de lo que hablamos? Básicamente uno podría decir que hay recursos casi que para todo, y me estaría equivocando, casi todo. Si yo tengo problemas en la concepción de la idea, porque tengo falencias técnicas, yo puedo solicitar ayuda. Y hay recursos en los cuales, por ejemplo, el gobierno de Japón, ellos tienen un programa muy bonito en el cual las personas que se han retirado de función pública o de empresas que han tenido mucho desarrollo e innovación, y dicen, oiga, yo quiero como que seguir aportando a la humanidad con todo mi conocimiento, ellos
cogen a esas personas y empiezan, ok, usted se me va a ir de especialista porque hay un gobierno el cual yo quiero apoyar y vaya usted especialista a apoyarlos. El gobierno alemán hace lo mismo. Ellos le dicen, no, mire, ¿usted qué necesita? Mire, yo tengo mi problema que es tengo un problema de accidentalidad vial en este colegio que queda enfrente de una vía principal. ¿Qué puedo hacer? No tengo, mi secretario de movilidad es él y tengo un agente, ¿en qué me pueden ayudar? Ahí es donde ellos se vuelcan y dicen, listo, nosotros le podemos destinar a usted profesionales para que vayan, lo apoyen, le brinden toda la asistencia, le acompañen, le ayuden a estructurar y todo este tema. Obviamente, estos son tiempos. Podemos llegar al punto de, como nos mostró la doctora Marta, de llegar inclusive a la construcción de infraestructura. O sea, hasta allá podemos llegar. ¿Qué es lo clave? Es tener claro en dónde puedo empezar yo a generar esas cosas positivas. Y que no es solamente, oiga, yo voy a afectar acá, voy a reducir la accidentalidad en este punto. No es solamente eso. Voy a mejorar el entorno, voy a mejorar la sociedad, voy a salvar la vida, voy a tener mejores profesionales a futuro. Voy a apostarle a que las madres comunitarias puedan tener aquí un punto de encuentro. Voy a apostarle aquí en este sitio a tener una fundación Batuta que me ayude a los niños a crear música, a desarrollarlos. Pero todo eso parte desde el inicio de decir, mire, yo necesito aquí una cosa que me mitigue el accidentalidad vial. O sea, si yo le doy una visión holística y empiezo a apostarle a eso, muy seguramente me van a decir, oiga, le compro la idea. Entonces podemos llegar. Ahora, ¿qué es el cuento? Pues la historia. Es arrancar desde ahí. O sea, cuando yo arranco con una construcción sólida, válida, bien fundamentada, puedo ir avanzando e ir creciendo con esa cooperación. Qué bien. Esto nos pone entonces en un escenario en donde pensaría yo que lograr tener esa idea clara o esa identificación clara de la necesidad, pues no es tan sencilla, ¿no? Cuando uno aprende la teoría de los proyectos, uno de los mayores problemas que uno tiene es identificar el problema. Usualmente uno identifica el problema mal y claramente si el problema está mal identificado, de ahí en adelante todo el proyecto queda mal. Entonces, ahí sentiría yo que los territorios tienen una necesidad y es que equipo técnico competente para iniciar sin dudas un proceso de estos, pues cuesta, ¿cierto? Y pues digamos que son pocas las entidades territoriales que tienen esa robustez técnica. Entonces, ¿cómo accedemos a recursos para ese tipo de cosas, Liliana? Gracias. Bueno, particularmente podría citar el ejemplo en el Ministerio de Transporte cuando se empezó a hacer la estructuración de los proyectos de transporte masivo para el transporte público. El ministerio no contaba ni siquiera con una dependencia específica que tuviera la capacidad para adelantar un proyecto de transporte masivo. Entonces, número uno, se solicitó apoyo a la banca multilateral para que también pudieran apalancar y financiar la contratación de consultores expertos que pudieran garantizar ese tecnicismo, ¿sí? Entonces, ellos dentro de la formulación del proyecto también estuvo el analizar lo que hablábamos. Uno, usted tiene administrativamente cómo manejar, cómo coordinar este equipo que yo le puedo financiar para que usted pueda estructurar y llevar a cabo la ejecución de un proyecto. Entonces empezamos de cero completamente. Efectivamente, a hoy podemos obtener ya un resultado que son nuestros sistemas masivos o nuestros sistemas estratégicos y que a hoy presentan una gran cantidad de dificultades a pesar de que hubo un apalancamiento técnico, un acompañamiento de la banca frente a cómo obtener un buen resultado, pero pues vemos que el tiempo y las situaciones tanto económicas de los países como políticas cambian y esto afecta
nuestra ejecución de nuestros proyectos. Entonces, pues básicamente sí podemos pedir ayuda para el apalancamiento técnico. Efectivamente, también hay otro caso en específico en el ministerio de cómo comprar flota eléctrica. Dentro del marco del Plan de Desarrollo Nacional hay un artículo donde debemos hacer una transición energética para, digamos que aportar en el ambiente menos consumo de carbono. Entonces, tenemos que ver la forma de cómo el gobierno nacional puede comprar flota eléctrica y para poder implementarla dentro de nuestros sistemas. Nosotros no tenemos la competencia para hacer la compra de flota. ¿Qué podemos hacer? Entonces solicitamos ayuda, específicamente un cooperante, para que nos aportara unos expertos en definir cómo podemos hacer o qué vehículo jurídico tenemos que implementar para que la nación pueda hacer este tipo de adquisiciones. 2, ¿quién nos puede apoyar financieramente para hacer ese tipo también de adquisiciones? Entonces, todos este tipo de colaboraciones efectivamente las podemos solicitar a la banca, ellos ayudan, hay un propósito claro, vamos a beneficiar efectivamente a la comunidad, pero todo realmente se puede pedir a la banca, ¿no? Ellos nos aportan apoyo técnico. Bien, sí, entonces uno pensaría que ese primer esfuerzo en como la identificación del proyecto, la estructuración como preliminar a nivel de perfil, que requiere en algunas entidades territoriales pues un esfuerzo presupuestal, ahí podría tener cabida la banca local, ¿cierto? Lo importante sería como ese compromiso político de la región, de la gobernación, del municipio, de meter en la hoja de ruta los temas de seguridad vial, o que la seguridad vial haga parte de su plan de gobierno y de sus prioridades, y indiscutiblemente destinar dentro de sus cupos de endeudamiento, pensando uno en Findeter, por ejemplo, que ese rol tan importante que juega a nivel nacional, pueda apoyar las entidades, igual que la banca de primer piso, indudablemente. Y veía yo en las exposiciones de ustedes que cuando incluso uno piensa en una APP, aprovechando que aquí está Víctor de la FDN, uno pensaría en que esas futuras concesiones viales tengan ese componente relevante de la seguridad, no solo el diseño de una buena concesión, de unos niveles de servicio desde la movilidad o solo con la visión de movilidad, sino que involucre el tema de seguridad. Dime, Marta. Mira, esta parte que tú estás tocando, Rodrigo, es muy importante y es un mensaje para todos ustedes como gestores de sus territorios. Y es que cuando les mencionábamos que entre los requisitos habilitantes a nivel territorio, ciudades, áreas metropolitanas, deben tener una política pública con un objetivo claro, enfocado hacia la seguridad vial. Algo muy importante y el éxito del caso que les comentaba de Bogotá es porque ¿cómo lograron hacerlo? Primero, incluirlo dentro del plan de desarrollo. La ley en Colombia exige que para poder acceder a esto deben tener un plan de movilidad y seguridad vial. Entonces, la recomendación es revisen todos los requisitos habilitantes para poder acceder desde la política pública a esto que les estoy mencionando, tener su plan de movilidad y seguridad vial con unos proyectos, unos indicadores claros, ¿cierto? Uno de los éxitos que tuvo Bogotá es que logró armonizar el plan de desarrollo con el plan de inversiones, donde claramente iban unos objetivos claros de política de movilidad urbana sostenible. ¿Sí? Olvidémonos que el tema de seguridad vial es tránsito y transporte. Es un tema completo,
¿sí? Que lo vemos con todos los actores viales, desde el transporte colectivo, el transporte individual, el transporte masivo, aéreo, terrestre, lo vemos a todo nivel. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengan estas condiciones previas, que el municipio tenga claramente dentro de su plan de inversiones unas finanzas sostenibles que le permitan dar una seguridad a los potenciales inversores. La buena noticia es que Colombia como país hace parte obviamente desde los países firmantes del Pacto por la Seguridad Vial, hace parte también de IRAT, que es esta metodología que les hemos mencionado, y también algo no menor es que para poder acceder a cualquier banca multilateral o cooperación bilateral deben hacer parte o país miembro de estas organizaciones. Colombia lo tiene todo. Colombia está como uno de los países objetivos para apoyar el desarrollo sostenible en nuestros territorios. Entonces, esto que decimos, señores territorio, levanten la mano, alcaldes, gobernadores, levanten la mano. Y hay todo un equipo de actores de este ecosistema que ya hemos sido reiterativos, dispuestos a apoyar, pero volvemos a la teoría de la pirinola. Todos ponen, todos ganan. Hay unos requisitos. Esta presentación de todos mis compañeros les va a quedar a ustedes para que puedan verlo un poco más en detalle. En el marco del diplomado que ustedes vieron también hicieron énfasis en esas condiciones habilitantes, pero yo creo que estamos en un momento muy oportuno. El 2030 creo que ya está, pero ese no es el compromiso. El compromiso es que quede la conciencia de que salvar vidas es salud pública y debe ser un compromiso de todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Yo creo que en lo personal me siento muy complacido de haber compartido con ustedes estas experiencias. Espero que pues el tema haya sido claro. Como tú lo decías, el material queda a disposición en el sitio web que la universidad tiene disponible para el convenio con la agencia. Muchas gracias por su participación y a quienes nos acompañaron virtualmente, pues muchas gracias.